Otón, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, como siempre, agradecerle por su voluntad de participar, principalmente en los temas técnicos, pero hoy en este nuevo tema que es novedoso y de mucha importancia para cada uno de nosotros en la formación integral del conocimiento. Esta noche tenemos breve introducción a la poesía e historia medieval persa, a partir de 5 personajes históricos literarios y sus obras. Otón Ceballos, como ustedes conocen, es ingeniero civil hidráulico, es máster en hidráulica y un montón de cosas más. Así que como este tema es de poesía, creo que la parte del currículum profesional no lo vamos a leer. Sin embargo, estamos muy prestos a escucharle, Otón, de su de su amplio conocimiento e indudablemente esto nos va a valer muchísimo para cada uno de nosotros. A los colegas y amigos presentes, muchísimas gracias. Bienvenido, Tom. Puede comenzar. Muchas gracias, Patricio. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, amigos. Un gusto tenerles. Gracias por estar en esta charla, en esta conferencia. No sé si se está proyectando ya la Sí, pantalla. sí, Sí, Otón, está muy bien. perfecto, Sí. perfecto. Bien, hemos querido justamente salir un poco de la rutina, de la técnica, de la ciencia, de la ingeniería y pues tratar estos otros temas que también pueden ser de interés general y creo que vale la pena. No pretende ser una conferencia académica, por cierto, no soy experto, pero creo que vale la pena compartir. Voy a tratar entonces, yo le llamo una breve introducción porque en realidad el tema es tan amplio, a la poesía y a la historia medieval persa, y no como, digo, como experto, sino como lector, un buen lector y como un buscador de estos temas de interés, ¿no? Que me ha ido interesando. Como antecedente, entonces, bueno, para empezar, Persia, en realidad ese es un nombre que le dieron los griegos al Irán, al antiguo Irán, y viene de Persis o de Farsi, que es una provincia del sur de Irán. Y pues, sin embargo, ellos se llaman a sí mismos iranios o pueblo de arios, entonces de donde surgen ellos, ¿no? En el Asia Central, en los actuales, y comprende pues la Persia antigua, Irán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán y también, por cierto, Afganistán, en distintos momentos de la historia, ¿no? Se ha- se ha- Esto ha sido parte del imperio persa. En la Edad Media se la considera desde el año 651 cuando los árabes conquistan Persia. Por cierto, voy a referirme a Persia en la Edad Antigua o en el Medievo y Irán ya en los tiempos modernos, ¿no? Para entendernos. Y es justo 2 siglos después de el inicio de la Edad Media en Occidente con la caída de Roma, del Imperio Romano de Occidente y dura hasta el Imperio Persa hasta el 1501 con el advenimiento del Imperio Safávida chiita y luego pues ya perdura hasta con la religión islámica chiita hasta la época, hasta la presente. Esta época se caracteriza pues en medio de guerras de conquistas por varios, vamos a ver, varios pueblos que ocupan Persia y por supuesto también los propios persas. Y se caracteriza por una convivencia y tolerancia en medio de estas distintas guerras, ocupaciones y dominios sobre este territorio. Conviven el poder político militar con el poder religioso y lo interesante es que en este periodo se conserva y se desarrolla, como vamos a ver, la cultura griega y en base a esa cultura pues se proyecta en la Edad Media y luego Occidente retoma o toma mucho de esos avances que hubieron en la ciencia, en la medicina, etcétera, ¿no? Em, Empezamos la revisión de la historia con el Imperio Aqueménida,
en el siglo sexto antes de Cristo, Ciro el Grande, el gran Ciro, que logró unificar el imperio persa conquistando al imperio babilónico o a los neobabilónicos y también pues adoptan en este periodo la religión mazdeísta o zoroastriana del profeta Zoroastro que vivió alrededor de 800 hasta 1000 años antes de Cristo. Luego Darío I extendió el territorio del Imperio Aqueménida. Luego vinieron la conquista de Alejandro Magno en el 330 y muere él, logra muy pocos años la ocupación de estos territorios porque muere justamente después de la conquista de Persia y sus lugartenientes, sus generales se disputan el gran imperio. Entonces el general Seleuco eh, ocupa la parte de Persia y funda el imperio Seleucida. Lo mismo que Ptolomeo en Grecia, pues en Egipto, perdón, ocupa Egipto y funda la dinastía ptolomeica, luego con todos sus descendientes también. Eh, Pervive entonces en esta época también el imperio parto en el norte de Irán, el imperio sasánida que unifica desde el 3 al siglo VII, unifica Persia y hasta que llegan entonces los árabes, luego de la muerte de Mahoma en el 632 me parece que era, y se expanden, se continúan expandiendo y logran una gran hegemonía, ocupan el imperio persa y empieza entonces el periodo de islamización y de arabización incluso, eh, y fundan el califato omeya de uno de los descendientes o de los cercanos a Mahoma, que era Omar. Luego esto hasta el 750, que tiene la capital en Damasco, hasta que los abasíes, que son pueblos ya musulmanes, pero de la propia Persia, entonces ocupan y derrotan a los omeyas y entonces fundan la dinastía. Y claro, aquí, siendo ellos persas, vuelven a valorar su cultura. Entonces derrotan en realidad a los árabes, pero todos siguen siendo musulmanes, por cierto, pero ustedes conocen también, había ya las diferencias entre el sunismo y el chiismo entre los descendientes del profeta Mahoma, ¿no? Luego la dinastía Samaní, es decir, se desarrollan diversos principados, digamos así, no es un término de Oriente, pero digamos usando la terminología de Occidente, o distintos reyes, los gaznávidas también con capital en distintas ciudades del imperio, hasta que llegan los turcomanos, es decir, Tur- Turkmenistán, del Asia Central, y, desarrollan o fundan el imperio selyúcida, que alcanza su mayor extensión, un enorme poderío, podríamos decir el imperio alcanza el apogeo territorial, militar, cultural y se caracterizan por la convivencia entre varias culturas. Entonces, ellos ya en unos casos son shah o en otros casos son los, eh, los, los reyes pues, de origen túrquico, ¿no? Más bien sultanes, podríamos decir. Entonces, y esto dura hasta que en 1220 Gengis Khan, el mongol, ocupa Rai, que era la capital, lo que ahora es Teherán, ¿no? La capital de ese imperio. Y fundan el imperio mongol, luego Timur, otro de los líderes mongoles, funda el imperio timúrida, con capital en Samarcanda, en el actual Uzbekistán. Finalmente, el imperio safávida, que empieza desde el 1507, eh, que ya corresponde a la época moderna, ¿no? Hasta la actual República Islámica de Irán. ¿Cómo va a ser el esquema de abordaje y presentación? Esto fue un poco como una breve introducción.
Entonces, a partir de 4 novelas de ficción histórica contemporánea, es decir, editada a fines del siglo XX o inicio del siglo XXI, es decir, en estas últimas décadas, entonces llegué a conocer estos personajes históricos y de la Edad Media persa y me interesé también por las obras clásicas de esta Edad Media. No voy a leerlo porque más adelante está desarrollado ya la- la- los respectivas obras y personajes, ¿no? Entonces, por eso digo que no es una presentación de tipo académico, sino más bien de divulgativo, pero podemos profundizar un poquito en algunos temas, como vamos a ver. Entonces, voy a tratar tres, digamos, principalmente, lo que yo llamo las perlas literarias de la Persia medieval, que es el Shahnameh, o el libro de la épica de los reyes. Bueno, también está entre estas perlas el Donishnameh, el libro del saber de Ibn Sina. No la vamos a ver esta obra. El Siyasat Nama, el libro de gobierno de Nizam al-Mulk, y el Rubaiyat famoso que es donde nos vamos a concentrar, que son las cuartetas, los poemas de Omar Khayyam. También porque obviamente ya ahí fui descubriendo otras obras que no las vamos a ver definitivamente, pero solo para citarlas, Laila y Majnun y Cosroes y Shirin, que son novelas, cuentos, digamos, de la Edad Media persa, de Nezamí. El Bostán y el Gulistán, que es el huerto, el, el Bustán, y el Gulistán, la Rosaleda, dos poemas de Sadí, que son poemas sufis, así como también el Masnavi, es un libro de poesía sufi, de la sabiduría sufi, escrito por Rumi en el 1258, en el siglo XIII, y el Diwan de de Hafiz. Entonces, a los que le pueden interesar estos temas, le quedo debiendo, ojalá pueda ser en otra oportunidad. No vamos a entrar específicamente en la poesía sufi, muy rica también en la Edad Media, pero un poco posterior a las obras de que voy a tratar. Básicamente voy a tratar las obras del siglo XI hasta el siglo XII, pero estas ya son obras del XIII y XIV. Bien, la primera novela es La mujer del pelo rojo, que fue publicada por Orhan Pamuk en 2018. Orhan Pamuk es escritor turco, premio Nobel, por cierto, en el 2006. Y se desarrolla la historia en la Estambul de los años 80 y su posterior desarrollo urbano, pues crecimiento en las siguientes décadas. El protagonista es un joven de clase media que es hijo de un político marxista que fue encarcelado por la dictadura de los militares turcos en la década de los 80, y entonces el muchacho un poco crece sin padre y va muy joven, 17, 18 años, va a trabajar como asistente de un maestro pocero, constructor de pozo, y mientras estaba excavando el maestro en el fondo del pozo, el muchacho arriba pues deja caer el balde lleno de material y cree haberlo matado a su maestro, desesperado, sale corriendo, huyendo de ahí y pues eh, lo deja ahí abandonado. La noche anterior se había acostado con una hermosa actriz de teatro de cabello de pelirroja, 10 años mayor a él, actriz de teatro popular turco, y de quien se había enamorado perdidamente. Pasa el tiempo, no le sucedió nada, no lo investigaron, y luego entra a la universidad, se gradúa de ingeniero geólogo y se convierte en un próspero empresario urbanizador. Entonces, esa es la trama de la novela. Con la culpa, pasan los años, se casa, con la culpa en su subconsciente, no tiene hijos y se obsesiona por las relaciones padre-hijo y particularmente por
se interesa por las dos obras fundamentales de el Edipo Rey, que muy conocida obra griega de Sófocles, conocida en Occidente, que trata el parricidio, es decir, cuando Edipo mata sin saber, por cierto, al rey Layo y se convierte en rey de Tebas y se casa con la viuda, que resulta que era su madre, y pues toda esa historia terrible, bueno, se descubre luego y él, desesperado, se arranca los ojos. Y la otra obra de Oriente, digamos en este caso de Persia, que es el Rostam y Sorá de Ferdowsi, que trata en cambio del filicidio, es decir, de la muerte del hijo a manos del padre Rostam. Y esta historia aparece justamente en el famoso libro de los reyes del Shahnameh, que es una de las que vamos a verla. Entonces, así descubrí, luego ya empecé a buscar, encontré en digital, encontré también, y en algunos casos en español era más complicado, entonces había que mandarse a pedir en impreso los textos. Sin embargo, por supuesto, no la he leído toda la historia, pero sí unas partes. Entonces, el Shahnameh, que, eh, y para entender el Shah es el rey en lengua persa, en lengua farsi, y Nameh es libro, entonces libro de los reyes o libro de la épica de los reyes, ¿no? Entonces narra la historia desde el inicio de la humanidad, tiene tres grandes partes, eh, que es el ciclo mítico desde la creación del mundo y es enfocada desde la lucha del bien y el mal, que es justamente uno de los fundamentos del mazdeísmo, del zoroastrismo. Luego la era heroica de los grandes reyes que vimos rápidamente, es decir, Darío, Ciro, Jerjes, etcétera, ¿no? Y finalmente la era sasánida hasta la conquista, ahí termina, hasta la conquista de los árabes. Es la obra más importante de Irán actual, es la epopeya nacional del mundo persa, un poema épico que contiene 62 historias, 990 capítulos y más de 60.000 estrofas de dos versos rimados, ¿no? Entonces es un trabajo monumental, realmente. Y se dice que es la obra más extensa escrita por un solo poeta. De hecho, es 7 veces más extensa que la Ilíada de Homero, ¿no? Entonces, es realmente una obra muy, muy, muy linda. Lastimosamente, las traducciones en español son pésimas, al menos no logré conseguir una buena versión. Sí hay unas buenas, muy buenas versiones en inglés, en francés, pero no en español. Em, bueno, el mazdeísmo sabemos ya rápidamente que es la primera religión monoteísta conocida junto con el judaísmo, un poco posterior al judaísmo y luego pues el cristianismo em, en secuencia, ¿no? Y de hecho pues parece ser que el judaísmo fue influenciado por el mazdeísmo cuando los judíos estuvieron prisioneros en Babilonia en el siglo VI antes de Cristo y pues cuando Persia ocupó Babilonia. Y hay mucha mitología de esta que también luego se llega hasta el cristianismo, eh, que ya estaban desde el mazdeísmo, es decir, por ejemplo, como el tema de la venida del Mesías, luego el juicio final, el cielo, el infierno, el paraíso. De hecho, paraíso viene del persa paradise, que significa jardín, ¿no? El jardín del paraíso. Entonces, bueno, ahí vamos entendiendo cómo se van ligando las historias, ¿no? Eh, Ferdusi estaba tan consciente del valor de esta obra, a pesar de que él tomó de la mitología, pues que la tradición oral en Persia era muy grande. Entonces,
y escribió toda esta historia. Y escribió esto. Dice, las edificaciones de la ciudad se deterioran a causa de la lluvia y la luz del sol. Estoy agradecido a este gran palacio del verso, ya que no puede ser vencido por el viento ni la lluvia. Yo no partiré cuando concluya mi vida, permaneceré en la semilla de la lengua persa. Fue totalmente profético, porque es así, es el más famoso en Persia, junto con Hayam también es muy famoso, que ya lo vamos a ver. Entonces, y se le considera como el padre, el preservador de la lengua farsi o persa, y pues así mismo como siglos después se considera a Shakespeare como el renovador, el preservador de la lengua inglesa, y Cervantes con el castellano, y también Dante Alighieri con el italiano, que incluso, tanto así que incluso el italiano pudo llegar a superarlo al latín y volverse lengua oficial de Italia, ¿no? En desmedro de la lengua latina de los romanos. Bueno, entonces, dentro del Shahnameh hay una historia, este relato de Rostán y Sorab, que ya me referí y que la vamos entonces a resumir. Rostán es el héroe mítico por antonomasia de Persia, el personaje sobrehumano de la mitología persa, en fortaleza, sobrehumano en fortaleza, valor, dignidad, belleza. Resulta que sale a cazar, se echa a descansar, se queda dormido y vienen y le roban su amado caballo, caballo hermosísimo, Rakush. Y entonces, pues sale en su búsqueda. En eso, pues traspasa las fronteras, llega al reino vecino, a la ciudad vecina, al reino de Samengán. El rey lo reconoce, pues era todo un personaje famoso, y lo invita a su castillo, y le brinda un banquete, y hasta que le haga buscar su caballo, pues lo invita a que pernocte en el castillo, que se quede dormido. Entonces, durmiendo, siente que alguien entra y es la princesa Tamine, hija del rey. Ella, pues de manera apasionada, le declara su amor, su admiración por su valentía, su fama, y le pide tener un hijo. Entonces, él, realmente admirado, convencido de la pasión de la chica, además de la belleza, pues entonces tienen su relación, conciben al hijo. Pasan los años, bueno, él se regresa, ya le devuelven su caballo y regresa a su reino. Pasan los años, el hijo crece igual en fortaleza, en valor, y muy joven, entonces se declara un nuevo conflicto entre otro reino vecino con el reino de Persia, con el Irán. Entonces, y el reino de Timur. Entonces, al padre le toca defender al hijo, perdón, le toca defender a Irán, y al hijo lo convencen sin saber que iba a luchar contra el padre para que luche del lado de estos reinos vecinos. Así que bueno, se traba la batalla entre ellos, entre los dos héroes, y finalmente Rostam eh, hunde la espada en el Sora. Entonces, el moribundo le dice unas palabras, acá está el verso en inglés, no lo voy a leer todo, pero está muy bien rimado. Miren las rimas al final. My only wish on earth, by constant sight, him to behold, and with that wish I die. Entonces, I died, side night, etcétera, ¿no? Entonces, está muy, muy bonitamente rimado. Voy a leer la traducción. Entonces dice así, o sea, ya en sus palabras moribundas, dice: mi único deseo en la tierra, mi suspiro constante, era a él contemplarlo, y con ese deseo muero. Sin embargo, espero
no eludirás su penetrante mirada. En vano será para ti la más profunda oscuridad de la noche. Podrías a las profundidades del océano en busca de refugio viajar, o en medio de los rayos de las estrellas al alto cielo volar. Rostam, armado de venganza, allí te alcanzará, su alma presa de angustia y desesperación. Entonces Rostam se da cuenta de que se refiere a él, y como prueba, Sorá le muestra el brazalete que su padre le dio a su madre la noche cuando fue concebido. Preso de desesperación y dolor, el héroe trata de salvar al hijo, pero este muere en sus brazos. Y él, desgarrado, dice: ¿qué he hecho? En mi vejez gritó: ¿por qué he matado a mi hijo, mi inocente hijo? ¿Por qué hice rodar su espléndido amanecer? He desgarrado el corazón de mi hijo. Mi corazón está enfermo de muerte. Así termina esta triste historia, de las muchas bellas que hay en el Shahnameh. La siguiente novela es la segunda novela que nos referíamos al inicio, es El médico, de Noah Gordon, que fue ya de la década del siglo presente, ¿no? 2008. Gordon es un escritor, periodista y editor norteamericano. Ha escrito una trilogía junto con esta. Es muy linda, es una novela bastante extensa, creo que era algo más de 800 páginas. Y el protagonista es un joven inglés de origen humilde, hijo de un artesano pobre, que nace a inicios del siglo XI, llamado Rob Cole. Este muchacho era un aprendiz de cirujanos barberos. Cirujanos barberos eran los médicos populares en la Edad Media europea. Y allí descubre su don de curar. A través de un médico judío se entera de que existe la mejor escuela de medicina, la madrasa. Madrasa es la palabra en farsi, en Isfahán, una ciudad persa, dirigida por el sabio Ibn Sina, que lo conocemos en Occidente como Avicena, ¿cierto? Entonces se decide ir disfrazado de comerciante judío para evitar los contratiempos. Los judíos sí podían, eran comerciantes, siempre lo han sido, a lo largo de toda la Asia, Europa. En la Edad Media hacían largos viajes de comercio. Y entonces él era católico, este Rob Cole, para no tener conflicto, viaja como judío. Y atraviesa Europa en un recorrido acá lo he representado más o menos por las pistas que va dando el libro. Entonces sale de Londres, cruza el canal de la Mancha y pasa por Francia, por Alemania, Austria, Hungría, luego Serbia, Rumanía, perdón, Bulgaria, y llega hasta Constantinopla, que es el actual Estambul, y luego se embarca meses por el Mar Negro y llega hasta Tabriz, ¿no? En la frontera con Irán, y de ahí ya llega hasta Isfahán a lo largo de 2 años de viaje, mil peripecias. En este el recorrido conoce a una pelirroja, también pelirroja de coincidencia, escocesa, con quien se casa. Y bueno, entonces se instala en Isfahán. Al principio no le dan cabida en la madrasa, en esta famosa universidad, llamemos así. Y bueno, en una audiencia con el Shah, cuenta su historia y el Shah se apiada y bueno, lo respalda para que lo acepten. Y entra y con gran sacrificio tiene que aprender la lengua y bueno, ya la venía estudiando. Se convierte en un destacado estudiante y uno de los preferidos discípulos de Ibn. Luego ya se gradúa y como médico pues le corresponde, hace amistad con el Shah
porque era muy cercano Ibsina con el Shah y como discípulo entonces tiene acceso al Shah. Y luego pues Persia entra en caos por el asedio de los afganos y el propio Shah pierde la vida. Pero antes de que esto ocurra, gracias a esta amistad, entonces este facilita su escape a salvo para él y su familia y regresan a Inglaterra. En Londres se encuentra con la hostilidad de la clase médica que por su nivel de atraso ven como amenaza a sus conocimientos y es denunciado por hechicería, por lo cual tiene que escapar al norte, a Escocia, de donde era su esposa, y pues en medio de los paisajes rurales termina su vida dedicado a curar a la gente, ¿no? Como siempre había querido, y añorando sus vivencias en la lejana Persia. Hasta ahí entonces la historia del libro, y bueno, como una breve reseña solo de Ibsena, que sabemos fue un famoso médico sabio persa de gran trascendencia en la medicina, de Occidente incluso, pues logró enormes avances en el conocimiento de las técnicas curativas. Y su famoso libro de El Canon de la Medicina, que fue publicado en 14 volúmenes en el año 1020, pues fue traducido a varias lenguas europeas, ¿no? En la Edad Media. Pero además de la medicina, pues era un sabio multifacético, pues tuvo conocimientos en muchos temas, lógica, lingüística, era poeta también, en física, psicología, bueno, etcétera. Y por supuesto con gran dominio del Corán. Era un gran devoto de la religión y también un gran devoto de la buena vida, del buen vino, de los manjares y de los arenes, por cierto, también. Entonces él, en palabras de él, dice, si me buscáis entre los sabios, me encontrarás. Si me buscáis entre los bebedores, me encontrarás también. Entonces, un personaje muy interesante y eso se refleja en la novela, ¿no? Toda toda esta historia. Muy interesante. Claro, en un resumen muy apretado no puedo transmitir lastimosamente mucho de lo interesante del personaje y de la historia. Pero bueno, les dejo como inquietud. El tercer libro es Samarcanda, se llama como el nombre de la ciudad de Uzbekistán, una ciudad preciosa, no he conocido, pero por internet. Y algunas de estas imágenes que yo estoy mostrando, pues ustedes pueden ver ahí la belleza de esa arquitectura. Malouf es un escritor libanés que reside en Francia, que tuvo que salir de Líbano en la guerra que duró desde el 75 hasta los 90, en la guerra civil libanesa. Y ha escrito otras obras muy bonitas. He leído de él también Los Jardines de Luz, que trata sobre la vida del profeta Mani, otro personaje interesantísimo, persa también, pero del siglo tercero o cuarto, me parece. O sea, tiene una historia muy interesante. No voy a referirla por temas de tiempo, pero y no es el objeto de esta charla. Entonces, bueno, también un breve resumen. El libro, la novela trata sobre un manuscrito, el manuscrito de Samarcanda, se llama así, y que contiene las famosas Rubaiyat de Omar Khayyam. Ya me referí muy brevemente y voy a volver a referirme porque este es el núcleo de la presentación, lo principal de mi presentación que quiero mostrarles son justamente estas famosas Rubaiyat. El protagonista de la novela, que es un americano de origen francés, eh, es un periodista y orientalista, es decir, un escritor interesado en temas de Oriente. Se conoce, llega a conocimiento
la Rubaiyat, y entonces se interesa, empieza a indagar en Europa, conoce a alguien que tuvo el manuscrito en sus manos, el manuscrito de Hayam, esto a fines del siglo XX, perdón, a fines del siglo XIX. Luego entonces se entera de este libro, desaparece y se entera que pasa a las manos de la princesa Sirin, hija o nieta, perdón, de el Shah de Persia. Ahí estamos ya en el siglo, a inicio del siglo XX. Entonces él decide viajar a Irán ya y a Teherán a encontrarse con esta princesa en búsqueda del libro. Quiere tenerlo en sus manos, quiere conocerlo, a esa joya. Entonces, bueno, se conocen allí. Hasta eso, Irán, esto es historia. Ustedes saben que en toda novela histórica, en toda ficción, hay parte de historia, parte de ficción, pues de invento. Y pues se da la revolución constitucional en Irán. Entonces las fuerzas progresistas de Irán luchan por eh, instaurar el parlamento y sacar al Shah, al poder autoritario del Shah, o por lo menos limitar ese poder. Entonces hay una guerra ahí y ellos entonces ya se enamoran y deciden emigrar a Europa para vivir en Nueva York, instalarse en Nueva York. Entonces van a Londres, a Inglaterra, se embarcan en el primer viaje del Titanic. Entonces ya todos sabemos lo que pasó. Ellos evidentemente se salvan, eran pasajeros de primera clase, pero el manuscrito va a parar al fondo del Atlántico, lastimosamente. Eso al menos en la ficción histórica. En la otra parte, la novela también es bastante extensa, no tanto como la del médico, pero sí. Maluf recrea también la, la vida de Omar Khayyam, del autor del Rubaiyat, es decir, de la vida de la Persia medieval, sumamente interesante, en torno a la vida de Khayyam y dos amigos muy importantes, Nisan al-Mulk y Hassan Izabab, cuya historia, cada uno tiene su vida diferente y vamos a resumirla también más adelante. Empezamos entonces por Hayam, el más importante. Entonces él vivió entre el 1048 y 1131. Esto es historia, por cierto, ese personaje muy conocido. Fue un famoso sabio, poeta, historiador, filósofo, astrónomo y matemático. Como matemático, en su tesis de graduación desarrolló las soluciones de las ecuaciones cuadráticas y cúbicas y desarrolló las potencias de binomios con exponentes naturales. Esto es conocido, matemático conocido. Y como astrónomo también dirigió dos observatorios astronómicos y corrigió el calendario zoroastriano y calculó la duración del año con una precisión de un día en 3770 años, más preciso que el calendario gregoriano, por cierto. Y todavía se usa en Irán y en Afganistán. Sin embargo, su fama principal se debe a sus poemas, a sus famosos poemas contenidos en el Rubaiyat. Sabio enamorado de la vida, del vino y las mujeres, no era sin embargo ni un borrachín ni un mujeriego. Expresó con su existencia una filosofía humanista y libre en medio de la Persia del Islam sunita, ocupado por los selyúcidas entre el siglo XI y XII, por los turcomanos ya mencionados. Entonces, es interesante, en esta época, claro, había ciertas libertades, había
mucho impulso, igual que en Occidente con los reyes y los príncipes, el mecenazgo a las artes. Entonces también Hayam pues podía expresar. Sin embargo, parece que nunca publicó su obra porque era demasiado desafiar a la religión islámica. Entonces, por esa causa es que hay muchas versiones actualmente, incluso en la lengua farsi, en la lengua original. El Rubai es una transliteración de la lengua farsi que se traduce como cuarteto o copla. Y Rubaiyat es simplemente el plural, es decir, cuartetos. El Rubaiyat es un poema, o el Rubai, perdón, es un poema de métrica fija, compuesta por 4 versos dodecasílabos, con rima entre las 2 primeras y la cuarta, dejando libre la tercera. Es la forma de la literatura persa equivalente a las cuartetas castellanas, sin embargo, con distinta longitud y distinta rima en castellano. Eh, Existen muchísimas versiones, yo decía, incluso en lengua original, en farsi, porque entonces, como no fueron publicadas, pero sí se fueron popularizando, incluso surgieron como discípulos, a pesar de que él nunca tuvo así directamente discípulos, pero gente que empezó a emular su estilo, a emular sus cuartetas. Por eso es que hay miles de cuartetas. Sin embargo, los expertos han logrado de identificar 200 o entre hasta 300 o 400 no más de estos cuartetos que son propios de Hayam. En Europa recién se conocieron en el siglo XIX, en 1867, gracias a un diplomático francés, Nicolas, que vivió en Persia, ahí conoció los Rubaiyat y realizó la primera traducción al francés. Un año más tarde, Fitzgerald, un poeta escocés, realizó la traducción al inglés. Pero ¿qué pasa? Que Fitzgerald no sabía persa o farsi, sino un amigo de él. Este amigo sabía la lengua farsi, era un académico profesor de Oxford, y en la biblioteca de Oxford encuentra este manuscrito del siglo XV y entonces le ayuda y traducen entre ambos. Sin embargo, la traducción, los expertos dicen pues que es totalmente, más que no es una verdadera traducción, es una interpretación del espíritu y de un poco del estilo y de la rima, eso sí. Entonces vamos a ver que aunque la traducción no es literal, pero logra mantener ese espíritu y la rima bastante bien lograda. Eh, en español la cosa es más complicada porque existen varias, varias versiones, he conseguido algunas de estas, aquí ustedes la pueden ver, de muy mala calidad. Sin embargo, hay dos, porque además eran traducción de una interpretación que hizo Fitzgerald. Entonces, imagínense ustedes, se pierde muchísimo la calidad. Sin embargo, hay dos muy buenas obras. La una es de Sara Benan, una española, y Munarriz, que trabajan un original a partir del trabajo de un iraní de la década de los 1930, que es Sadek Hedayat. Entonces, estos dos traductores españoles toman esa versión y hacen una buena traducción al español, bastante lograda, bastante bien lograda, pero sin mantener la rima, porque ustedes pueden entender que es sumamente complejo. O se traduce más o menos literalmente o se traduce libremente tratando de conseguir la rima. Eh, y hay otra que es de un profesor argentino en 1936
publicó dos traducciones. Él hizo la traducción de Fitzgerald del inglés e hizo la traducción de Nicolas del francés. Entonces, le debemos a él que tenemos en español por lo menos dos buenas versiones del Rubaiyat. Entonces, vamos a ver unos pocos versos, ¿no? Eh, Empezamos por la traducción de Fitzgerald. Entonces dice así: Awake for morning in the ball of night has flown the stone that puts the star to flight. And lo, the hunter of the east has caught the sultan's torrent in a noose of light. Entonces, fíjense ustedes que está muy bien rimada, primera, segunda y cuarta. Night, flight, light. ¿Sí? Pero claro, como les decía, a costa de haber perdido la literalidad. La traducción de González, del argentino, es bastante buena también. No logra totalmente la, la- la rima, pero creo que se puede disfrutar bastante. Un momentito, perdón. Ya. Dice: despertad, que ya el sol desde el remoto oriente dispersó las estrellas en sucesión nocturna, y al escalar de nuevo el cielo iridiscente, la regia torre ciñe con su lanza ardiente. Entonces acá rima tercera y cuarta, ¿sí? Pero no rima primera y segunda. Pero en todo caso es una bonita traducción, se la puede disfrutar bastante. En la década de los 70, 1968, Robert Graves, seguramente ustedes lo conocen, el autor de Yo Claudio, la novela que incluso está en el cine, hay una película. Con Omar Ali Shah, que es también un especialista en la lengua farsi, él es de Afganistán, pero conocedor de la cultura persa. Entonces, Graves y Alicia, con base en un manuscrito del siglo XII, entonces bastante cercano a la época que vivió Hayam, hacen una nueva traducción al inglés de las Rubaiyat, que no tiene nada que ver, ustedes van a ver, las he puesto al frente, justo la primera cuarteta de Fitzgerald con la primera de Graves y Shah. Y dice así: While dawn, day's herald straddling all sky, offers the drowsy world a toast to wine. The sun spills early gold on city roof, day's regal host replenishing his jugs. Entonces, acá tampoco la rima es tan estricta, algo de rima se logra, y, pero es un muy buen trabajo. Pero claro, si uno quiere, yo quise comparar, pero no calzaba nada, entonces resultaba muy complejo. Eh, que yo sepa, no hay traducción al español, al menos no la encontré. Así que con el traductor Google, que cada vez ha mejorado bastante, y bueno, ahí con mi limitado inglés, logré hacer unos ajustes, a ver si se transmite bien el espíritu del cuarteto. Mientras la aurora, perdón un ratito que voy a volver. Mientras que la aurora, heralda del día, a horcajadas por el amplio cielo, ofrece al mundo somnoliento un brindis por el vino. El sol derrama temprano su oro sobre los tejados de la ciudad, regio anfitrión del día, llenando su cántaro. Este es las cuartetas que se han podido comparar para que ustedes puedan tener una idea más cabal de la obra y de las traducciones. Luego, entonces vamos a
a revisar unas cuatro cuartetas de esta que ya me referí, de Benan y Munarriz, y dice así, la número 62, esta está numerada. A propósito, tampoco coinciden en el número de cuartetas, ¿no? Unas tienen, la primera edición de Fitzgerald fue 70, la segunda edición de él mismo fue de 110, la de Nicolás creo que eran 130 o 40, en fin, esta creo que tiene 110. Y dice, cuando la nube lave del tulipán el rostro, el día del año nuevo, levántate a por vino, porque el pasto que hoy ven y contemplan tus ojos despuntará mañana de otra tierra, la tuya. Acá tampoco, como ya les adelanté, no hay rima, pero son unas traducciones muy profundas. Aquí quiero que en estos cuatro cuartetos quiero que vean toda la metafísica de Hayam, ¿no? Su pensamiento íntimo, profundo, como digo, no fue publicado por el riesgo que tenía, porque en algunas cosas era incluso, se puede ahora decir, como aparecía como ateo, ¿no? Como no será eterna nuestra estancia en el mundo, gran error es vivir sin vino y sin amante. ¿Qué importa si ha tenido principio el universo? ¿Qué más da si me voy la antigüedad del mundo? Entonces, es decir, es un poco, hoy estamos, mañana no estaremos, hay que vivir el presente, vivir la vida. Acá hay todo un debate en que el vino eh, no es simplemente el licor, no es no es únicamente un canto al licor. O sea, quien así lo entienda está equivocado. Claro, los sufistas se van al otro extremo y dicen que vino significa la divinidad o que la copa es el universo, o que, qué sé yo. Entonces, yo creo que ni una ni otra. Yo prefiero un poco irme a, a la, a la literalidad y a la hermosura del pensamiento que lo expresan, ¿no? Porque además lo insiste en varias cuartetas. Veamos esto otra. La luz de la luna rasga el manto de la noche. Mejor momento que este ninguno. Bebe vino, disfruta, y mientras piensa que en la tumba estaremos, y seguirá la luna brillando sobre ella. Entonces lo mismo, ¿no? Ya no estaremos y la luna y toda la vida del universo sigue andando. Arrío la bandera de cualquier falsedad. Con el pelo cano me dirijo a por vino. La copa de mi vida ya llegó a los 70. Si no disfruto ahora, ¿cuándo disfrutaré? Entonces vemos que es un poco la misma idea, ¿no? Un poco la misma filosofía. Acá en la traducción de González, ya no de Fitzgerald, sino del francés al español, entonces aquí sí tienen nombre cada cuarteta. Esta se llama El viaje eterno. Y esta es el propio poeta que se refiere a él, ¿no? Entonces dice, triste Hayam, tu cuerpo es una tienda y el alma que la habita es su sultán. Su horizonte desierto y más desierto, la nada, su final. Es interesante porque Hayam se traduce como constructor de tiendas, es decir, la tienda de los antiguos reyes que plantaban en los desiertos, es decir, que era parte de la vida de los árabes y los persas. Entonces, el padre, la familia era constructor de tiendas, ¿no? De toldas, diríamos. Y entonces él un poco aquí juega con su propio nombre y su significado. Eh,
voy a poner las dos, tres últimas. Estas son de autor desconocido. Es muy posible que estas no correspondan a Hayam, pero sí también a su visión, ¿no? Como dije antes, tal vez de estos discípulos, en fin. Pero son bonitas y por eso acá no hay rimas, no son cuartetas incluso, pero creo que valen la pena. Los sabios no podrán enseñarte nunca nada, mas la caricia de unas negras pestañas de mujer te revelarán la felicidad. No olvides que tus días sobre la tierra están contados y que bien pronto volverás al polvo. Trae vino, busca un lugar de abrigo de importunios y deja que la vid te consuele. Convéncete bien de esta verdad. Un día tu alma se desprenderá de tu cuerpo y serás arrojado tras el velo que flota entre el universo y lo desconocido. Mientras tanto, sé feliz. No sabes de dónde vienes, ignoras a dónde vas. Y esta última, muy bella también. No siento ningún temor por la muerte. Prefiero este trance doloroso al sino ineluctable que me fue impuesto el día de mi nacimiento. ¿Qué es la vida? Un bien que me confiaron sin pedirlo y que devolveré con indiferencia. Terrible, pero hermoso. Entonces, hasta ahí las cuartetas de Hayam, ¿no? Como digo, el mensaje no es una loa al vino, es más profundo. El otro personaje de este triángulo que hablábamos entre Hayam, Nizam al-Mulk y Hassan Sabbah, vivió entre el 1018 y el 1092. Este no era el nombre de él, es un nombre bastante largo, no voy a leerlo, pero se lo conoció por su título honorífico, que era Nizam al-Mulk, que significa el buen ordenador del rey. Y fue un estadista y gobernante, una de las más grandes figuras en la Edad Media persa, como visir. Es decir, el visir es el equivalente del primer ministro y al lado está el presidente. Acá es el visir, está al lado del shah o del sultán, ¿cierto? Entonces era el visir de dos sultanes en la época de los selyúcidas. Entonces, bajo su gobierno, gobernó casi 30 años, que eso es rarísimo que alguien haya logrado, y bajo el padre y el hijo. Entonces, logró consolidar y expandir el imperio y desarrollar una gran labor en obras de infraestructura, las famosas madrazas, es decir, estas escuelas, universidades, colegios, podremos traducir ahora, y las maristan, que son los hospitales, eh, por supuesto, mezquitas, caminos, fortalezas, en fin. Y fue asesinado por uno de los fanáticos seguidores de Isabad, el antiguo amigo y después archienemigo del visir. A Al-Mulk también se lo conoce por su tratado sobre la forma de gobierno, que se titula el Siyasat Nama, ¿cierto? Ya sabemos que Nama, Namé, significa libro. Entonces, Siyasat Nama, el libro de gobierno, que es el género de instrucción de príncipes, como lo haría 3 siglos después Nicolás Maquiavelo en Europa, ¿cierto? Con el príncipe de Maquiavelo. Aunque claro, ya vamos a ver que son muy diferentes, pero es ese tipo de literatura. Entonces, el libro fue creado a petición del Shah Malik en el siglo XI y llegó a incluso por su importancia a ser un componente de la ley de la Constitución de la Nación. Eh, él tiene un escriba que le traduce, le escribe toda la historia. Entonces el escriba anota este párrafo que interpreta un poco lo que contiene esta obra. Ningún rey o emperador puede permitirse no poseer y conocer este libro.
especialmente en estos días, ya que mientras más lo lea, más será iluminado sobre los asuntos espirituales y temporales, y podrá apreciar mejor la cualidad de amigos y enemigos, el camino del buen gobierno y la manera correcta de conducir están abiertos para él. Las reglas de la administración de la corte, la sala de audiencias, el diván, el palacio real, la plaza de armas y los métodos de administración de impuestos, transacción de negocios, establecimiento de los asuntos del pueblo y el ejército estarán claros para él. Entonces, una especie de prefacio que nos da idea de todo el contenido del libro, ¿no? Entonces, en este sentido, el tratamiento del poder como comparación, en el caso del príncipe, es el manejo del poder como es, incluso presentado de manera cínica, ¿cierto? De manera cruda, eh, expresado, aunque no es un libro que está, no es una frase que está en el libro del príncipe, pero se ha popularizado la frase que dice que el fin justifica los medios, un poco que expresa ese, es el todo vale para conquistar el poder, ¿cierto? En cambio, pues el de Al-Mulk es el cómo debería ser, el deber ser desarrollado de una manera incluso bastante idealista, ¿sí? Pero en todo caso interesante conocer. Aquí, esta es la portada de uno de los libros digitales, pero en realidad no es un libro, es apenas una parte. Es también muy extenso. No hay que yo sepa en español una obra completa del libro del gobierno. Encontré una traducción de una publicación hecha por la Revista de Administración Pública de México, que traduce una parte, unas 40 páginas, que tratan sobre los temas de gobierno, del liderazgo, etcétera, ¿no? Pero en todo caso es interesante, por supuesto, no vamos a entrar a profundizar en más. Bien, luego la siguiente novela, la última, la cuarta, porque ya nos vamos acercando al final, es El Alamut, de Vladimir Bartol. Este es un escritor, fue publicada en 1989, no la conseguí acá, tuve que mandarla a pedir. En este caso no fue a la inversa, es decir, eh, cuando conocí el personaje de Hassan Sabah, entonces me interesó el tema y y busqué la novela. Este personaje aparece en dos libros, pero bueno, antes, Vladimir Bartol es un escritor esloveno, perdón, de Eslovenia, psicólogo, filósofo, un gran defensor de la libertad de pensamiento y luchador en contra del totalitarismo. La novela fue escrita en 1938, cuando en Europa estaba en plena expansión el fascismo. Entonces, este hombre como un hombre comprometido con la libertad, con el pensamiento en contra del totalitarismo, entonces escribe esta novela con este personaje histórico para un poco mostrarlo de lo que es capaz el autoritarismo, la concentración del poder, el caudillismo, todo ese control social que ejercen los déspotas, los tiranos en el pueblo. Eh, Alamut es el nombre del castillo, de la fortaleza inexpugnable desde donde Hassan Isabab, el antiguo amigo de Hayyan y de los otros personajes de Al-Mulk. Entonces se refugió ahí porque, a ver, la historia dice que cuenta que cuando eran estudiantes, los tres hicieron un pacto por propuesta de Isabel, de que cualquiera que llegue más alto ayudará a los otros. Entonces, eso está incluso en el prólogo de la traducción de Fitzgerald. Incluso cita una publicación del review, de Calcutta Review, y en fin, y la obra esta de History of the Assassin, que cuenta esa historia. Sin embargo,
parece que no es real porque ya contrastado, Al-Mulk fue 30 años mayor a los otros dos. Los otros dos sí eran contemporáneos, entonces no podía ser. Sin embargo, que fueron amigos, conocidos, vivieron la misma época y tuvieron esa relación. Ambos sobre todo con Omar Khayyam. Entonces, este Van efectivamente llega a ser visir al-Mulk y los llama y les ofrece dos cargos importantes en la corte del sultán. Eh, Khayyam agradece y no acepta porque no le gustaba la vida. Él era un poeta, era un sabio, era un científico, pero sí acepta una pensión, una subvención y acepta que le monten el observatorio. Entonces con eso, digamos, está pagado. Paga a su buen amigo para cumplir la promesa. Y Hassan Sabab sí acepta. Entonces está en la corte, muy cerca del sultán, y resulta que un tipo bastante pérfido y empieza a, a rayarle, a quitarle el piso a su amigo, al visir. En una de estas, él se ofrece a hacer un trabajo que el visir había dicho que tomaba un poco más de tiempo, en fin. Entonces era un censo en todo el imperio. Y cuando va a presentar los resultados, entonces a través de alguno de sus subordinados, el visir le hace traspapelar las cifras y cuando quiere presentar queda pésimo ante el sultán. Entonces el sultán, pensando que lo han engañado, que le han tomado el pelo, lo manda a decapitar a Sabah. Sin embargo, claro, el visir, aunque ya no era su amigo, pero ruega por su ex amigo de que no le corten la cabeza. Y simplemente entonces lo exilian del imperio. Así que luego este hombre pasan los años se toma esta fortaleza y allí permanece, desde allí entonces empieza a formar un ejército, el ejército de los asesinos, que con el objetivo de derrocar el poder del imperio, derrocarlo al Shah y derrocar y asesinar al visir. Acá está, he bajado de internet estas imágenes y la fortaleza existió. Por eso digo que siempre en las novelas históricas lo interesante es que se mezcla ficción y realidad, historia. Entonces, queda en ruina, es un sitio arqueológico, se visita, lo he leído en internet. Y para dar idea de, entonces la novela desarrolla toda la historia de este líder fanático musulmán, musulmán chií. Entonces, y de la secta de los ismaelitas. Y se cuenta que vienen unos enemigos, un delegado del ejército enemigo del Shah, y a exigirle por poco la rendición. Entonces, normalmente lo que hacían era matarlo al emisario, pero él no lo mata, simplemente le demuestra su poder. Entonces, le ordena a uno de sus discípulos que se suba a la torre y al pie hay un precipicio y que se lance. Y efectivamente, el joven Fedayín es uno del ejército de Fedayines, entonces se lanza desde la torre. Y a otro le ordena abrirse el pecho y efectivamente el otro se abre el pecho. Eh, la historia es que, claro, se considera que un poco esta secta fue el nacimiento del terrorismo islámico que desgraciadamente existe todavía. Eh, la secta esta de los asesinos. También hay, por supuesto, y no quiero ser injusto con el islamismo, hay también hay de todo, igual que sucede en el cristianismo, igual que en todas las religiones. Hay
prácticas islámicas muy tolerantes. De hecho, más de un siglo, siglo y medio, o varios siglos, incluso en muchos países árabes y musulmanes predominó el laicismo musulmán, es decir, que convivían sin que haya hegemonía absoluta del islamismo. Sin embargo, también hay estos extremismos, ¿no? Entonces, esta secta de los asesinos fue el origen de esta política del terror. A Isa se le llamaba también el viejo de la montaña, se lo conoce como un reformador religioso y de esta secta de los ismaelitas. Escribió su autobiografía y aunque fue un brillante y erudito también, sumamente inteligente, según se cuenta, tenía un carácter soberbio, autoritario y fanático. Hay unos párrafos hermosos en la novela del Alamut que no los voy a leer por el tiempo, pero que valen la pena. Sobre el pensamiento autoritario, ¿no? De cómo cómo es el cerebro de los déspotas, de los autoritarios, cómo funcionan. Entonces, este hombre se ideó, se inventó eh, cómo convencer a los jóvenes y volverlos fanáticos religiosos. Entonces, les decía a sus discípulos que Alá le había dado la llave del paraíso. Y como eran jóvenes, pues inocentes y pues religiosos, muy espirituales, estos muchachos tenían un entrenamiento intelectual, militar, físico, pues muy, muy fuerte. Entonces, eran dispuestos a todos, porque los convenció, drogados, los hizo visitar su harén secreto, donde estaban sus huríes, es decir, las, eh, las bellezas del paraíso, música, vinos, manjares a su disposición. Entonces, Drogado los hacía visitar y les hacía creer que habían vivido el paraíso y que así iba a ser el paraíso. Por eso hasta ahora sabemos que en estos movimientos extremistas musulmanes, islámicos, pues hasta ahora se practica y mueren convencidos de que van directo al paraíso. Ejemplo último, el 2001 con las torres del World Trade Center en Nueva York. Entonces, gente dispuesta a morir por su creencia, pensando que va directo al paraíso. Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy bonita la novela. Claro, acá he hecho apenas un apretado reseña de todas estas obras que se las dejo como inquietud. Para concluir, entonces, el texto, a pesar de su amplitud, es una apretada muestra de estas bellas obras, ¿no? De estas perlas de la literatura medieval. Es interesante, ya lo he mencionado, lo estoy un poco acá resumiendo, mientras en Occidente se debatía en el oscurantismo y la represión religiosa del cristianismo medieval, Oriente y en particular Persia fomentaba con mayor libertad la cultura, la ciencia y el conocimiento, recogiendo todo el legado de la cultura griega. Estas obras en Occidente son lastimosamente poco conocidas, claro, muestra siempre de la autosuficiencia de la cultura judeocristiana occidental, ¿no? Que es lo que los musulmanes se quejan siempre y por lo cual continúa luego de más de 1000 años este enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Al mismo tiempo, este periodo de la historia muestra que en medio de las guerras, conflictos de poder en distintas etapas, es posible la convivencia de razas, religiones y culturas en un ambiente de tolerancia y fomento de la producción de la ciencia, el arte y el comercio. Porque en esa época ahí convivían, claro, los persas, los árabes,
los musulmanes, había judíos, por supuesto, había cierta rama del cristianismo nestoriano, eh, entonces distintos sistemas, en fin, pero sin embargo hubo todo ese florecimiento de esta cultura, ¿no? Lastimosamente también vemos las raíces de, de, de las consecuencias de ese fanatismo, esa historia que empezó en el siglo VII entre sunitas y chiitas hasta ahora sigue, entre Arabia Saudita, suní, e Irán, chií. Entonces, con todos esos juegos de poder y de guerra, incluso acordémonos cuando la guerra Irán-Irak, que eran también religiosas, ¿no? La herencia de ese pasado también de fanatismo hizo que en 1979 el fanatismo religioso chií de los ayatolá, como reacción al régimen despótico del Shah Reza Pahlavi, de la dinastía Pahlavi, entonces fuera depuesto y se instaurara una dictadura teocrática y represiva que hasta hoy día mantiene sojuzgado a su pueblo y sobre todo a sus mujeres, como hemos leído con la, la- la prisión e incluso la muerte de mujeres porque simplemente no han querido usar el velo, qué sé yo, terrible. Por último, entonces, creo que como corolario, la humanidad continúa cada día más con el desafío de alcanzar un mundo más tolerante y colaborativo por encima de diferencias que permitan el desarrollo y la preservación del planeta para la supervivencia de nuestra especie, así como para la producción del arte, la ciencia, el conocimiento, para el bienestar humano. Hasta ahí, muchas gracias por su paciencia y atención. Muchísimas gracias, Otón, por este recorrido que nos, en el caso muy particular, a mí me hace conocer realmente estos temas que son de mucha importancia a nivel. Estimados colegas y amigos, iniciamos el diálogo con Otón. Si tienen inquietudes, si tienen preguntas que realizarle, afirmaciones, están con la palabra. Cualquiera de ustedes alza la mano o pide, por favor. Yo. Es Vidlana, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, para mí era una sorpresa enorme cuando tú compartiste esa invitación. Yo pensaba que había algún error, porque Antón Ceballos, que yo lo vi en el EMAP, imaginar que va a hablar sobre la literatura persa, que es riquísima, y aquí no hay traducciones, yo pensé que había un error. Entonces, mi pregunta primera, ¿por qué literatura persa? Y como yo quisiera ahorita estar en mi querida Ucrania, donde en las bibliotecas hay tantas traducciones de Amar Hayam, que es una cosa, es una dicha leerlo, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, el por qué, bueno, cultura o literatura persa. Y la segunda, como aquí la mayoría son ingenieros, entonces, Irán tiene una tradición fabulosa en construcciones, en acueductos. Entonces, no sé si es que usted podría en algún rato hacernos ya un poquito más eh, hacia como que esta área profesional, darnos esta ponencia o a alguno de ustedes, ¿no? Porque tiene muchas cosas en Irán muy interesantes. Entonces, esa invitación para la próxima charla. Gracias. Gracias, gracias, Viltrana. Bueno, pero esa se la dejo a usted entonces, porque en realidad, como conté ahí un poco, fue a partir de estas novelas históricas, no a partir de la ciencia y de la técnica y la ingeniería, que por cierto, claro, la ingeniería árabe también en, en, Sí. eh, en España, por ejemplo, y en el Medio Oriente hay también muchas huellas de esa sabiduría. Así que, pero no fue por la parte técnica, sino más bien por esta parte literaria, ¿no? Que conocí esta cultura y me interesé por esos temas, ¿no? Y uno se va metiendo, le va tomando el gusto y cada vez, claro, uno se vuelve más ambicioso, entonces busca nuevos libros y pide nuevas opciones, en fin.
Así que esa es la historia. Entonces queda comprometida Beltrán No, para que nos presente su yo no soy próxima. ingeniera, yo no soy ingeniera para ver esas cosas. Mm, Bueno, voy a buscar en internet, pero no sé, es más peso cuando un ingeniero, porque yo Ok. puedo resumir de pronto, porque puedo ver en internet ruso hablante, ucraniano hablante, pero después alguna pregunta y cómo así, no sé, por ahí cómo se ponían ahí los codos, no sé qué cosa de fundamentos, ahí sí, digamos, es feo, pero de pronto le tiro esa papa caliente de repente a algún colega aquí, Ok. pero le felicito porque, bueno, Amar Hayam en toda la vida yo me pondría a empapelar todo con los versos de Amar Hayam y espero algún día que tengan ediciones buenas con esas traducciones que son fabulosas. Muchas gracias por lo menos para otros compañeros por inquietar y a mí para Este, hacer ese recuerdo. Gracias. gracias, Beltrán. Me hace acuerdo una pequeña anécdota eh, con Gloria, mi mujer, que también está aquí Gracias. en la conferencia, que nos fuimos al centro histórico y en este, en este barcito que hay ahí, una cafetería bonita bajo San Francisco, Ya. no recuerdo el nombre ahorita, pero resulta que una chica rubia, muy agradable, pero se veía como extranjera, nos atendía. Entonces me entró la curiosidad y le pregunté de dónde era y me dijo que de Irán. Entonces le Mm. hablé de Hayam, por supuesto que le hablé de Hayam y ella se emocionó y entonces le pedí que me recite un verso de Hayam en persa. Ya. Entonces, bellísimo, una experiencia bellísima. Yo Mi fuerza muy mujer lindo al ya se oído, estaba súper poniendo melódico. celosa, pero no pasó nada. No, mentira, no. Todo fue muy lindo, muy cálido, ¿no? Claro, es lindo. Ok. Adelante, Pato. Otón, aprovechando de Hayam, en los versos que usted nombraba, hablaba mucho del vino, pero de la muerte también. ¿Qué opina usted de eso? ¿Por qué casi en la mayoría lo manifestaba de esa forma? A ver, creo que sí, esa es muy buena pregunta, porque hay todo un debate, ¿no? Hay un debate amplísimo sobre la, la obra de Hayam y su significado. Entonces, como digo, muchos lo consideran simplemente una loa al vino, a las mujeres, al vicio, diríamos así, ¿no? O peor, al materialismo o al hedonismo incluso, ¿no? Pero, como digo, creo que no es así, definitivamente no es así. Sin embargo, la otra interpretación era todo lo contrario, que era, ay, no tengo a mano, me voy a demorar mucho, pero ya les decía como que todo le da un significado místico, y yo pienso que no es así tampoco. Después sí surgieron varios poetas místicos, el sufismo, sabemos que el sufismo no es más que la corriente mística del islamismo, así como en el cristianismo hay corrientes místicas, o sea, San Francisco, por ejemplo, Francisco de Asís, es un típico místico de la religión católica. Entonces, que incluso, por cierto, fue perseguido. Nunca los místicos, los pobres, o los que practican la pobreza han sido bien vistos por el poder, ¿no? A propósito de eso, hay otra bella novela, ya que se trata de literatura también, que se la recomiendo, que es de Nikos Kazantzakis, escritor griego, que también fue premio Nobel y escribió también de Alexis Sorba, la famosa película basada en este libro, Sorba el griego, que trata, lo curioso es que, bueno, ya que topé el tema, Kazantzakis era ateo, era comunista, pero escribió este libro que se llama El pobre de Asís, sobre la vida de San Francisco de Asís, pero bellísimo, de una humanidad, de una belleza, de una dulzura enorme. Entonces, volviendo a Hayam, eh, creo y por su estilo de vida, un hombre que era modesto, un sabio, no buscaba riqueza, no buscaba poder, eh,
creo que hay toda una interpretación ahí filosófica, metafísica. Él, no nos olvidemos que vivía en medio de la dogma islámica, es decir, de Alá, los preceptos de los rezos 5 veces al día, agachándose hasta a la Meca, en dirección a la Meca, etcétera, etcétera. Entonces, y en medio de ese pensamiento, él expresa este pensamiento libre, este pensamiento humano, profundamente humano, sencillo, que no sabe explicar el inicio del universo ni la existencia del paraíso. Él duda de eso. Y creo que eso es lo que se expresa ahí. Esto del vino, esto de que no, la sabiduría no la vas a encontrar en los libros, no la vas a encontrar en la ciencia, en la razón, la vas a encontrar en la profundidad de la sabiduría humana, ¿no? En el amor, en el goce simple de las cosas. Entonces creo que por ahí va mi interpretación. Gracias, Otón. ¿Quién más interviene, por favor? Natacha, está por ahí Natacha. Está sin No, no audio, se Natacha. escucha. No se escucha. No. Está sin audio. No, no se escucha, qué pena. No. No. ¿Quién más? Susana, Gloria, Gustavo, Iván, bueno, Ya, ahora amigos. sí, Ahora sí, perfecto. ya. ¿Qué tal, Otón? Bueno, Oye, qué pena. Tú sabes que anoche pensé que era y me metí y me di cuenta que era hoy día. Y hoy día llegué un poco tarde a estar con unos clientes y recién cuando Gloria me hizo acuerdo me metí. Entonces estaba perdidísima cuando empecé a oírte, ¿ya? Y bueno, sé que estabas hablando de un poeta persa. No, yo no he leído mucho, prácticamente nada de literatura persa. Lo único que puedo haber leído son las mil y una noches, los cuentos de las mil y una noches, pero no conozco realmente literatura persa. sí, Y bueno, suena muy interesante, ¿no? sí. Tenemos, Bueno, ya tenemos hemos, tanta influencia sí, del mundo árabe en nuestra literatura española y en nuestra cultura, pero realmente no he leído nada persa. Lo que puedo sentir, además del interés que me da por leer algo persa o a este poeta, conocer algo más de él, es, bueno, una cosa súper cliché de que te das cuenta de qué tanto te falta por leer y por conocer del mundo y sobre todo de otras culturas, porque igual no terminas de conocer lo occidental, pero hay tanto que puedas leer de otras culturas, ¿no? sí, así. Pero sí, muy interesante, Otón. Me alegro, me Voy a, alegro. voy a buscar algo de él, porque realmente no conozco nada de esta La literatura persa. presentación la vamos a subir, ¿no? Ajá. Patricio, nuestro coordinador, que es hace una gran tarea en este grupo de ingenieros politécnicos, él siempre se encarga de subir, así que la presentación va a estar disponible completa, sí. Ah, ya, pero ¿en qué? ¿En YouTube? ¿En En dónde? YouTube, sí, en YouTube. Luego les enviamos eh, la- el link. Ah, ya. Bueno, te felicito, Tom, te felicito y Gracias, siempre gracias, cualquier Natalia. cosa que sea en pro de la cultura y el arte es buenísimo. Una Gracias. breve Me invitarás intervención, para tu Gustavo. próxima Ok, disertación. Chao. chao. Otoncito, muchas gracias por la invitación y he disfrutado tanto tu presentación. También he estado interesado en las obras de algunos de estos personajes, sobre todo de los contemporáneos, ¿no? De Amin Maalouf y Omar Pamuk, y lo que ellos nos han traído. Pero hay dos cosas que me
me parecen muy interesantes. Y una es la tolerancia, ¿no? Que en contraste con el fanatismo en el Islam, pero lo que uno puede leer en las obras de estos autores es la enorme tolerancia. Tú hablaste en algún momento sobre el laicismo y la convivencia en Europa mismo. En el periodo de dominio árabe había un respeto y incluso se compartían los mismos los edificios entre cristianos, musulmanes y judíos para el culto de las tres religiones en Sevilla, en Granada. Entonces, esa tolerancia que mucha falta nos hace en el mundo es uno de los temas, pero que nacen de una delicadeza que está en el Islam, una delicadeza, un perfume de esa religión. Que es son culturas en donde la religión ha permeado cada aspecto de la vida, que es diferente del cristianismo en ese sentido, ¿no? Que aunque seas muy religioso en el cristianismo, pero la sabiduría de los sabios musulmanes sigue influyendo el pensamiento no solo de los intelectuales musulmanes, sino también de la gente común o de los artistas. Ese es un tema que me parece muy interesante. Y el otro es esta discusión sobre el vino que me llama la atención, porque otros poetas de Oriente se refieren al vino también. Hay un poeta que conozco de la India que habla del gran escanciador, pero el escanciador que escancia vino en la copa, pero el vino es el amor en el nivel más elevado que te brinda, ¿no? Ese vino de la vida, digamos, que es el que tú bebes y te sumerges. Y cuando hablan del amante como santo, ¿cómo era el santo cristiano? Se me va el nombre. Que habla también del amante, ¿no? Pero están hablando del alma que anhela el contacto con la divinidad. Sí. Entonces, ese me parece que es el nivel al que te refieres. Sí. Gracias, Gustavo. Sí, definitivamente creo que lo he leído, lo que tú acabas de mencionar, justamente, que expresa eso, ¿no? La unión con lo divino. Eh, a- a- Creo que alguna vez hemos conversado, tú también lo has leído, a Rumi, o Rumi, que fue otro poeta del siglo XIV, que la máxima expresión del sufismo, incluso pues hasta ahora se lo venera, digamos así, a Rumi en la ciudad de Konya, en el norte, en la Anatolia turca, porque él allí vivió, aunque no nació, pero murió allí, vivió y murió allí, y dejó este grupo, esta práctica de los giróvagos. No sé si han visto. Estos que con un gorro turco alto y con unas faldones de colores muy amplios, entonces giran con una música especial propia que viene de la Edad Media y a través de este ejercicio alcanzan la unión con la divinidad, ¿no? Entonces, esa es una expresión del misticismo islámico, del sufismo, que alguna vez yo mientras hacía
mis terapias y búsquedas, hacíamos aquí en Quito también esta práctica de los giróvagos, ¿no? Es antihorario, tiene que ser antihorario, no sé por qué razón, pero Derviches danzantes. los derviches danzantes, exactamente. Gracias, Gustavo. Chévere. San Agustín y del Santo, tal vez, Gustavo. Exactamente. San Agustín. ¿Quién más opina? Libre opinión, por favor. ¿Qué cree usted, Otón? ¿Qué se debe hacer para que este tipo de literatura, poesía, llegue un poco más a Latinoamérica y al Ecuador? En primer lugar, unas buenas traducciones, ¿no? Porque fue frustrante en este caso del Shahnameh. Hasta me peleé con los, con los de Amazon porque valía $2 la versión digital, ¿no? Pero ya me la bajo y empiezo a leer y una traducción, pero hecha con un traductor de mala muerte, o sea, entonces les reclamé, no por los $2, pero que cómo es posible que en Amazon puedan tener versiones de esas, ¿no? Pero bueno, después ya me mandé a traer otras y ya un poco más. Sí, a empezar, bueno, pero el de Hayam ya vemos que sí, desde el siglo XIX y en español desde el siglo XX hay buenas traducciones, pero creo que hay que difundir no solo la poesía de, de Persia, sino la ecuatoriana, la rusa, la francesa, toda la poesía, ¿no? Hay que seguir fomentando la cultura de la lectura. Eh, a propósito, no logró conectarse, me dijo que no iba a poder. Un amigo que tiene un seudónimo, se llama Antón Maruñán, el seudónimo, él está dedicado a hacer traducciones y a publicar unas lindas ediciones y baratas de poesía rusa. Él vivió muchos años allá, entonces ha logrado unas traducciones seguramente nuevamente Beltrana debe conocer, pero yo nunca había escuchado. Bueno, sí, sí, de Pushkin, de los poetas rusos famosos, pero hay otros de Bloch, otros de Akhmatova, que nunca había escuchado, pero poesía bellísima, ¿no? Entonces, él ha hecho y está haciendo una gran labor. Y ahora está haciendo poetas ecuatorianos y poetas rusos. Entonces está Pushkin y está Medardo Silva, por ejemplo, ¿ya? Y así por el estilo. Sí, muy interesante. Un mensaje, Otón, en el chat. Felicitaciones al ingeniero Otón Ceballos por su importante exposición de poemas de poetas persas. Sí, Esto nos ayuda a valorar y enriquecer nuestro conocimiento. Un abrazo enorme desde Cotacachi. Ulpiano García. ahí habla tú. Ingeniero Otón Ceballos, lo felicito por esa exposición de la literatura persa. Muy profundos conocimientos que han revivido mi estudios en la Universidad Asia de la Literatura Persa. Gracias, gracias, querido concuñado. Qué gusto. Gracias Muy buena por exposición. escucharme, Si Carlos hubiera sido Moreno. mi profesor, si hubiera sido mi profesor de literatura, sería con más capacidad de conocimiento tendría. Gracias, No, querido Carlos. Gracias. Un no abrazo diga, para... no diga eso porque en cambio nosotros nos hubiéramos quedado con menos conocimiento en hidráulica. Así que Muy hay que cierto, poner muy en la cierto. balanza primero. Muy buena.
Vladimir quiere opinar. Buenas noches, felicitaciones, doctor. Patricio, magnífica la organización, gracias. Yo quisiera hacer una pregunta o una aclaración. ¿Cuál es el idioma original de los persas? Tengo entendido que es un idioma propio, que luego fue combinándose con el idioma árabe. Entonces, yo tengo esa confusión. No sé si los persas, iraníes, afganos y todos los pueblos por allá, ¿hablan árabe o hablan persa? No, no. El árabe, gracias Vladimir, qué gusto. El árabe solo se introdujo en Persia en el siglo VII con la conquista, ¿no? Después de la muerte de Mahoma. De hecho, claro, muy buena la pregunta, gracias. A ver, yo solo voy a hablar un poquito, si me sale aquí algún lingüista, me fregué, pero para tratar de responder, las lenguas del centro de Asia son el tronco de estas, y por cierto, porque está al lado, ¿no? La India, el noroeste de India, son el tronco de las llamadas lenguas indoeuropeas, ¿no? De ahí surgieron Indostánicas. todas las lenguas con sus dos grandes variantes, creo que eran ¿cuáles eran ya me he olvidado, las germánicas y las otras que son más parecidas al inglés. Bueno, entonces, y también se hablaba arameo, se hablaba en el Medio Oriente y el Lejano Oriente. Entonces, pero ya específicamente la lengua persa, que es de la región sur de Irán, de Persia, que es la provincia de Fars, de ahí es Farsi. Entonces, y hasta ahora la lengua oficialmente se llama la lengua Farsi, pero la conocemos como lengua persa. Eh, entonces, pero ellos, claro, se llaman, a sí mismos se llaman iranios y su lengua es el farsi, que predominó dentro de todas las lenguas, porque claro, había miles de lenguas. Y un pequeño ejemplo nomás, o sea, en la península ibérica, ¿no? ¿Cuántas lenguas había ahí? Sin embargo, y hasta ahora, pues, están los de Castilla, la lengua de los de Barcelona, en fin, del norte, etcétera. Ya, y entonces lo mismo acá y en Italia lo mismo, ¿no? Habían varios dialectos y hasta ahora en Suiza, en Alemania siguen habiendo dialectos. Entonces, es muy complejo, ¿no? Saber, pero los expertos entenderán, yo entiendo que les encuentran esos troncos comunes, ¿no? Esos troncos comunes en la historia del desarrollo de las lenguas. Sí, no, bueno, no sé, Gracias, creo que no respondí bien, pero en todo caso he tratado de muy explicar un poquito. Se congeló Vladimir. ¿Dijiste algo tal vez, Vladimir, porque te congelaste? Eh, decía que le agradezco a Otón por la respuesta. Y en realidad el idioma debería llamarse persa, aunque hay una deformación, me parece, de la P a la F. Y por eso es Farsi para algunos, pero es la deformación de la F a la P, es Parsi, ¿no? De Persia. Un pueblo de grandes conocimientos, ¿no? Al igual que los árabes. Sí. Todas las obras hidráulicas, astronomía, matemáticas, álgebra. Muchas de las palabras en español que se utiliza el AL, alelí, aljibe, alforja, almohada, son de Sí. origen árabe, ¿no? Y muchas más. Sí, claro. Gracias, doctor. Eso de la ocupación árabe de 700 años, ¿no? En la península ibérica. Ibérica. Claro.
sobre De ahí todo en viene el Alhambra también, ¿no? el sur, claro, en el sur de España, ¿no? Entonces es indudable la influencia que hay. Eso es interesantísimo, cómo se van expandiendo las influencias, ¿no? Y van quedando en cada cultura. Entonces somos finalmente una construcción colectiva, incluso desde la antigüedad ya hubo toda esa globalización, ¿no? Podríamos decirlo así. Y esto que tú acabas de decir, Vladimir, es parte de eso. O sea, la influencia de la lengua árabe en la lengua castellana. Y eso nos da legado hasta el presente, ¿no? Así es, y no solamente los términos de ingeniería, sino también en botánica, ¿no? Que eran grandes botánicos y grandes químicos. Sí. No sé si tienen unos minutos todavía para leerle lo que no les leí antes, que está en la novela esta sobre el pensamiento fascista, el pensamiento autoritario, ¿no? Entonces, claro, es una reflexión del escritor esloveno que le hace decir a Isaba para explicar su cerebro, ¿no? Cómo él justificaba el poder manipular a su ejército de estos jóvenes fedayines. Entonces dice, la verdad es inaccesible. Para el que ha comprendido que no se puede comprender nada, para el que no cree en nada, todo está permitido. Es terrible esa frase. Y lo que se junta con el fin justifica los medios que dijimos antes, ¿no? No solo el pueblo llano, sino incluso los espíritus más elevados prefieren la mentira palpable a una verdad inaccesible. Entonces, en conversaciones con Omar Khayyam, entonces sale este diálogo. Dice, un conocimiento total y definitivo es imposible, pues nuestros sentidos mienten, pero son los únicos mediadores entre las cosas que nos rodean y lo que se conoce de ellas, nuestra razón. Lo que conoce de ellas, nuestra razón. Es exactamente lo mismo que afirman Demócrito y Pitágoras. Por eso la gente los condenó a la impiedad, mientras ponían por las nubes a Platón, que los llenaba de fábulas. Mire, interesantísimo, ¿no? Porque, claro, y ahora, bueno, con todo el desarrollo de la neurociencia y todo, ya se conoce que efectivamente no puede existir una verdad absoluta, sino que cada cerebro, cada persona tiene una visión, una interpretación y tiene su verdad, ¿no? Dentro de cierto, por supuesto, margen, porque que a menos que sea daltónico, si es rojo, pues y punto, se acabó. Pero bueno, es un tema de debate muy actual de que no existe la verdad absoluta, sino que cada uno puede interpretar. Entonces, y luego tiene otra frase que también expresa todo explica cómo esta convicción de estos terroristas de que mueren con la sonrisa en los labios porque están convencidos que van al paraíso. Y por supuesto, claro, eso pues, aunque uno no lo comparta, pero hay que respetarlo allá cada uno, ¿no? Eso le costó la persecución al Salman Rushdie, al escritor indio Inglés. de los versos satánicos en contra de la religión, porque cuestiona la religión, los principios de la religión islámica, ¿no? Ujú. 14 volúmenes en el año 1000 de Avicenas. Es una Sí, locura. el Yo no he canon de la escuchado que medicina. haya alguna persona que haya escrito tantos, bueno, no sé de qué tamaño serán los volúmenes, ¿no? Sí, igual el otro, el Shahnameh, la historia de los reyes persas, 120.000 versos, ¿no?
No sé en cuántos volúmenes serían, pero son obras monumentales. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo es que no sepamos eso, no conozcamos de... Pero bueno, ha habido en la historia de la humanidad cosas grandiosas, ¿no? Pero son buenos ejemplos de eso. Lo que yo quise fue compartir, o sea, fui descubriendo eso y quise compartir nada más. Espero que haya sido a su agrado. Muchas gracias, entonces. Chévere, Buenas Agradecidos, noches. doctor. Muchas gracias, doctor. Gloria, Gracias, poco Gracias. doctor. Muy interesante. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Y a gracias, los amor. Y a Patricio también por esta impecable coordinación. En realidad creo que es un bonito cierre de semana para dedicarnos o dirigir nuestros pensamientos a algo diferente, a pesar de que también nos lleva a pensar y a repensar en los momentos críticos en los que estamos viviendo. Creo que a más de Otón, la participación de Gustavo, de Svilana, de Vladimir y, en fin, de todos los que han participado, nos dejan una gran enseñanza, ¿no? Sobre todo, pues, dedicar un poco más de tiempo a esto. Yo solamente les quiero agradecer a todos también por haber asistido a esta reunión como cómplice de Otón. Quiero, pues, en realidad exteriorizar mi profundo sentimiento y sobre todo, pues, regocijo, ¿no? De que se puedan también compartir en estos espacios que por lo general han sido eminentemente técnicos, ¿no? Con algo que nos refresca el alma. Así que muchas gracias a todos por Gracias. permitirlo y a ti, Otón, pues no me arrepiento de haberte acolitado, que hayas dedicado tanto tiempo en la búsqueda de esta otra realización personal. A veces ya se Gracias. ponía mal genio nomás. Y Susana, para la próxima también que nos hable con su amiga sobre la poesía sufi. Queda pendiente. Puede ser, sí, ¿por qué no? Un Ahí gusto está, enorme. ya. Sí, aquí están muchas Comprometido. Y gracias, Otón. Fue escritoras como una, Manuela también. Sí, perdona, Susana. no, solo agradecerle a Otón por su linda conferencia, muy instructiva y muy interesante. Gracias, Susi. Gracias, doctor, por Por llevarnos si a Bye, otra bye. acaso, dimensión. está subido el link en el chat del grupo donde se pueden ver todas las conferencias que el Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica las realizamos. Este año comenzamos con conferencias quincenales. Hasta el año anterior fueron semanales, pero en este año quincenales, ya que un poco la virtualidad debido a al término de la pandemia como que nos ha liberado el estar los viernes en otro tipo de actividades. Sin embargo, siempre invitados los viernes y obviamente con estos temas un poco novedosos también que ahora los estamos insertando dentro del quehacer de este grupo. Agradecerles a las 35 personas que en esta noche acompañaron o estuvimos junto a Otón Ceballos y que les esperamos en los próximos viernes también con otros temas de interés. Y a usted, Otón, muchísimas gracias. Siempre es un Gracias. para todos Buenas nosotros. noches. Gracias. Todas, Buenas todos. noches con Gracias. todos. Chao, gracias. Buenas Abrazo, noches. chao, chao. Chao, Otón. Chao, Gracias. Gloria. Buenas noches. Chao. Buen fin de Gracias. semana. Chao, Pato. Gloria. Chao, chao, amigas. Gracias. Así que, Vladimir, te toca ahora, no sé, la literatura ecuatoriana, alguna cosa de esas, o Gloria, también nos puedes hablar de otros temas. Yo les voy a hablar de ingeniería hidráulica, porque estamos retroalimentándonos ahí. El compartir. Bueno, muy bien. Gracias, Gracias a Patricio. todos. Ha Un sido abrazo. Impecable todo. ha sido Gracias. una conferencia fuera de serie, magnífica, y que no solamente es del mundo de la ingeniería, y esto nos enriquece muchísimo a todos porque son aspectos que no están relacionados con nuestro convivir diario,
pero que son parte de nuestra cultura y magnífico, ha sido enriquecedor. Bueno, gracias, Pato. Muy bien. Un Buenas abrazo. noches. Cuídense mucho. Gracias a todos.